Si no hay dudas, si no hay consultas, voy a seguir con la segunda guía. ¿Ya? Nuevamente, por favor, nombre, apellido, curso en el chat, por si es que tenemos personas que no hayan estado en la sesión anterior. Solo aquellos que no hayan estado en la sesión anterior. Guía número 2 de trabajo. Guía de leyes de Newton. Oh, me faltó un ejercicio. Ah, no. ¿Me faltó un ejercicio o no me faltó un ejercicio? Parece que sí, me faltó un ejercicio. Déjenme, se los traigo de inmediato. ¿Dudas, consultas respecto de esta guía número 2? ¿Están ahí? ¿Aló? Ninguna, profe. Todo clarito, todo clarito. Déjenme, espérenme que creo que olvidé una pregunta. La pregunta 6. No me lo pego al tema. Déjenme, estoy haciendo una cosita para incluir en el PPT la pregunta 6 que se me olvidó. Ya, ahora sí volvemos a ustedes y pegamos la pregunta 6, la en pequeña, y ahí sí. Ahí están las preguntas de la guía número 2. ¿Ya? Entonces, ¿hay dudas? ¿Hay consultas? ¿No? Ya. Voy a tomar el ejercicio 6 como ejemplo porque era el más complejo de ellos. ¿Ok? Dice, una grúa pluma puede levantar cargas pesadas. Ya, esa es la función de esta grúa pluma. Lo que nos preguntan es calcular la tensión del cable de la grúa que carga un cuerpo cuando. Y vamos a tomar, ¿cierto? Vamos a tomar para el desarrollo y como ejemplo de este ejercicio, vamos a tomar la situación A, es decir, la situación donde la carga sube con una aceleración de 0,5 metros dividido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahora, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando trabajamos con ejercicios de aplicación de las leyes de Newton, tenemos que identificar, ¿ya? ¿Con qué ley de Newton vamos a trabajar? Es decir, la situación, ¿ya? Es explicada por cuál ley de Newton, si por la primera o por la segunda. ¿Ok? Para que una situación específica de aplicación de fuerza sea explicada por la primera ley de Newton, tiene que cumplir con una de las dos condiciones que no son excluyentes entre sí. ¿Ya? Primero, para que se cumpla lo que establece la primera ley de Newton, la suma vectorial de fuerzas tiene que ser igual a cero, es decir, la fuerza neta igual a cero, o que los cuerpos se muevan con velocidad constante, siempre en línea recta, o que estén detenidos. Para que podamos aplicar la segunda ley de Newton, ¿ya? Tenemos que estar en situaciones en las cuales la fuerza neta es distinta de cero, de tal manera que en dichos cuerpos, al aplicarse fuerza neta distinta de cero, van a adquirir una aceleración. En este caso, podemos apreciar que en el enunciado de la situación A, nos dicen que
calculemos la tensión del cable cuando la carga de 550 kilogramos sube con una aceleración. Es decir, aquí nosotros vamos a estar en el terreno de la segunda ley. Entonces, como estamos en el terreno de la segunda ley de Newton, en términos matemáticos, nos dice que la fuerza neta es igual a la masa de los cuerpos por la aceleración. ¿Ya? Y por otro lado, nosotros sabemos que la suma vectorial de fuerzas, independiente que estemos en situaciones de la primera o segunda ley, ¿cierto? La suma vectorial, ¿cierto? Se realiza con todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Ok? Entonces, en este caso, las fuerzas van a actuar sobre ¿qué cuerpo? Van a actuar sobre este cuerpo que tenemos acá, que es esta carga. Ahora tenemos que definir cuáles son las fuerzas que actúan sobre esa carga. ¿Ya? Como estamos asumiendo que esta grúa está en la tierra, vamos a tener una fuerza hacia abajo, que va a ser, en este caso, esta fuerza va a ser el peso del cuerpo que se produce por efectos de la gravedad, y vamos a tener también una fuerza hacia arriba, ¿ya? Que es la del cable, ¿cierto? Que está sujeto a la carga, ¿ya? Que nosotros, por ser una fuerza que se comunica a través de un cable, nosotros le podemos llamar tensión. Entonces, sobre esta carga vamos a tener dos fuerzas. Vamos a tener una fuerza peso hacia abajo, producida por la gravedad terrestre, y una tensión hacia arriba, producida por, en este caso, la cuerda que afirma la carga a la grúa, y en este caso, en el caso A, la hace ascender. Fíjense, la suma vectorial, nosotros dijimos que se realizaba, ¿cierto?, a partir de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Ya? En este caso, tenemos en el cuerpo que están actuando dos fuerzas, y estas dos fuerzas son verticales. Entonces, vamos a tener fuerzas verticales, ¿cierto? Entonces, la fuerza resultante de esas fuerzas verticales, es decir, la fuerza neta, ¿ya? Porque no actúan más fuerzas, va a ser igual a la suma vectorial de ambas. Como ambas fuerzas tienen igual dirección y sentidos contrarios, sus efectos se van a restar. Es decir, la fuerza neta en este caso va a ser más la tensión, porque es hacia arriba, menos el peso, ¿cierto? Que nosotros lo contamos W hacia abajo. Esa es la forma entonces que nosotros vamos a poder, ¿cierto?, relacionar vectorialmente la suma de esas dos fuerzas. Vamos a tener entonces que la fuerza neta en este caso va a ser igual a la tensión menos el peso, y además vamos a tener en este caso que, porque, ¿cierto?, estamos en el contexto de la segunda ley, vamos a tener otra expresión para calcular la fuerza neta, que es masa por aceleración. ¿Ya? Ahora, ¿nosotros qué datos conocemos? Conocemos la masa del cuerpo y conocemos su aceleración. Por ende, nosotros podemos calcular la fuerza neta, ¿cierto?, a partir de lo que nos establece la segunda ley. ¿Podemos hacer ese cálculo? Sí, lo vamos a desarrollar. Entonces, fuerza neta, que hasta el momento no sabemos cuánto es, va a ser igual al producto entre la masa por la aceleración. La masa son 550 kilogramos, ¿ya? Y eso lo vamos a multiplicar por la aceleración, que son 0,5 metros dividido segundo cuadrado. Voy a poner el 2 así, ¿cierto?, para mayor rapidez. Entonces, según esto, nuestra fuerza neta va a ser igual a 250. Perdón, son 550, no 500. Entonces aquí serían 225 newtons, ¿ya? 225 newtons. Ahora, aquí es donde tenemos que entender algo. Tenemos que entender en términos físicos qué significan estos 225 newtons. Fíjense acá. Nosotros hemos definido la fuerza neta como aquella fuerza que es la resultante de la acción de dos o más fuerzas
cuando éstas se aplican sobre el mismo punto simultáneamente. ¿Ok? En este caso tenemos dos fuerzas que están actuando. Una hacia arriba, que es la tensión, y otra hacia abajo, que es el peso. ¿Ya? Por efectos de la segunda ley, ya pudimos definir que la fuerza neta entre ambas es distinta de cero. Es decir, tiene un valor, ¿cierto?, que es de 225 newtons. Ahora, como la aceleración es hacia arriba, esta fuerza neta también va a ser hacia arriba. ¿Ya? Por ende, este número me va a indicar cuánta cantidad más de fuerza hay en la tensión comparada con el peso. Es decir, estos 225 newtons me van a indicar que la tensión es 225 newtons en términos de cantidad más grande que el peso. ¿Mm? Entonces, nosotros, fíjense acá, al tener este resultado de la fuerza neta, nosotros lo que tenemos aquí es, vamos a ponerlo en amarillo, lo que tenemos aquí es el valor, ese valor que tenemos ahí, Fn. Entonces, fíjense, de esta expresión ya tenemos el valor Fn. Lo que nos pide calcular, ¿cierto?, es la tensión del cable. Es decir, en este caso, nosotros no tenemos este valor, la tensión. ¿Qué tenemos que calcular entonces para obtener la tensión? Tenemos que calcular el peso del cuerpo. ¿Y nosotros podríamos calcular el peso de esa carga de 550 kilogramos? Sí, lo podemos hacer. Lo podemos hacer ¿cómo? ¿Cierto? Lo podemos hacer con la expresión que nos permite calcular el peso de los cuerpos. El peso de un cuerpo va a ser igual a la masa del cuerpo, ¿cierto?, multiplicada por G, que es nuestra aceleración de gravedad superficial. Entonces aquí nosotros podemos hacer el cálculo, ¿ya?, del peso de este cuerpo. El peso de este cuerpo, de esta carga de 550 kilogramos, va a ser 550 multiplicado por la aceleración de gravedad, ¿cierto?, que por el momento la vamos a redondear en 10. Por ende, el peso del cuerpo va a ser igual a 5.500 newtons. Perdón, 5.500 newtons. Entonces, fíjense ahora, tenemos, ¿cierto?, tenemos el valor de la fuerza neta, 225, tenemos el valor del peso, 5.500, nos faltaría entonces ahora obtener ese valor de la tensión. Entonces, vamos acá con esta expresión. Entonces, esta expresión nosotros la vamos a desarrollar. Fuerza neta serían 225 newtons. Eso es igual a la tensión positiva hacia arriba, ¿cierto?, menos el peso negativo hacia abajo, que ya sabemos que son 5.500 newtons. ¿Ya? Para desarrollar eso, lo que hacemos, el 5.500 que está sumando, que está restando, lo pasamos sumando, entonces nos va a quedar 225 newtons, ¿ya?, más 5.500 es newton, ¿cierto?, es igual a la tensión. Por ende, la tensión va a ser igual a ¿cuánto? A 5.725 newtons. ¿Ya? Entonces, si hacemos la comparación entre el valor de la tensión y el valor del peso, podemos darnos cuenta que la tensión es más grande que el peso, por ende, el cuerpo acelera hacia arriba, ¿ya? Y cuanto más grande es más grande, ¿cierto?, una cantidad de 225 newtons, que es la fuerza neta que nos dio. ¿Ya? En el caso del ejercicio B, la carga desciende con velocidad constante, aquí la fuerza neta tiene que ser 0. Y al ser la fuerza neta igual a 0, porque el cuerpo se mueve con velocidad constante, como lo dice la primera ley, la fuerza peso es igual a la tensión. Ahora, ¿el peso va a cambiar si sigue siendo la misma masa y el cuerpo sigue en la Tierra? No, no va a cambiar. Y en el caso C, la carga desciende con una aceleración. Eso quiere decir que la fuerza hacia abajo, el peso en este caso, que no va a cambiar, van a seguir siendo estos 5.500 newtons, va a ser más grande que la tensión. ¿Ya? Es decir, en estos tres casos, A, B y C, independiente de cómo se mueva el cuerpo, mientras este cuerpo esté
en las cercanías de la superficie de la Tierra, su peso siempre va a ser de aproximadamente 5.500 newtons si tomamos la aceleración de gravedad como 10. El peso no va a cambiar. En cada uno de estos casos, lo que cambia es la tensión de la cuerda. Si queremos que el cuerpo suba con aceleración, tenemos que tirar más de la cuerda, es decir, tenemos que ejercer más fuerza sobre el cuerpo hacia arriba. Tenemos que aumentar su tensión. ¿Ya? Si queremos que el cuerpo caiga con una aceleración determinada, tenemos que soltar un poco esa tensión, es decir, hacer menos fuerza a través de la cuerda. Esto es respecto de la guía número 2. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? No por mi parte. Ya, entonces, siendo las 11:27, vamos a cortar, ¿ya? Vamos a cortar la sesión, volvemos a las 11:45 ya con el desarrollo de las últimas 3 guías y respondiendo las dudas, ¿ok? Bueno, profe. Ya. Bueno, la sesión está siendo grabada, así que todo lo que estoy hablando y dibujando en la pizarra va a estar en el video que se va a subir, ¿cierto? Ahora el video se va a subir en 3 partes, porque cada sesión graba un video aparte, ¿ya? Nos estamos viendo Bueno, entonces, 11:45, ¿ya? Chao. Chao, vayan a despejarse, dense una vuelta, ahí nos vemos en 15 minutillos más. Adiós.